Bienvenidos al programa número 12 de Economía en Breve con lo más relevante del acontecer económico. Mi nombre es Mario Correa y este es el video correspondiente al 16 de enero del 2017. La frase de la semana es del gran físico alemán Albert Einstein. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Vamos a cambiar un poco el orden del programa para comenzar comentando el tema más relevante de la semana, que en esta ocasión fue la primera conferencia de prensa del presidente electo Donald Trump en Estados Unidos. Creo que mucho de lo expresado por Trump y mucho de lo ocurrido genera preocupaciones importantes. Lo primero que hay que notar es que lejos de moderar su discurso y comenzar a actuar de forma más prudente, Trump sigue sobre su misma línea y con los mismos comportamientos que revelan una gran falta de respeto hacia los demás y hacia principios fundamentales de la economía y la política. Preocupa que Trump no reconoce los problemas de conflicto de interés que genera su posición como hombre de negocios y ahora como presidente. Buena parte de la conferencia de prensa fue para anunciar cómo resolvería este problema, para lo que contrató un despacho legal. Ojo con este tema, porque existe la posibilidad de que Trump incurra en algún problema que termine produciendo incluso su destitución, sobre todo ante la gran cantidad de enemigos políticos que está consiguiéndose con sus acciones, como por ejemplo la descalificación que hizo de CNN, una cadena muy importante, y su negación a contestarle a un reportero, o los comentarios negativos sobre las agencias de seguridad o sobre otras naciones en temas relevantes. Respecto a México, Trump insistió en que se aplicarán impuestos fronterizos elevados a las empresas que exporten desde México, refiriéndose a la industria automotriz, y que el muro se iba a construir y que México lo pagaría. Miren, resulta preocupante que Trump no haya mostrado la moderación que muchos anticipaban. En este mismo espacio hemos comentado que la realidad económica se impondría sobre las ideas, las malas ideas que ha expresado el presidente Trump, incluso en contra de los intereses estadounidenses. Pero Trump sigue actuando de la misma manera. Creo conveniente tomar lo acontecido de la misma forma en que se considera una alerta de tormenta. De persistir en la trayectoria anunciada, el huracán Trump tendría efectos negativos muy importantes sobre la economía, tanto mexicana como estadounidense. Los mercados financieros estadounidenses parecen estar enfocando exclusivamente en algunas de las propuestas de política económica del presidente Trump, como por ejemplo el incrementar el gasto en infraestructura en más de $1 billón o realizar una serie de recortes importantes a los impuestos que pagan las empresas. Si bien estas medidas suenan bien y podrían incrementar el ritmo de la actividad económica de forma muy importante, por lo menos en el corto plazo, falta ver de dónde van a salir los recursos para hacer esto posible. No hay que olvidar que el gobierno estadounidense ya está altamente endeudado, como puede verse en la siguiente gráfica, donde presentamos la deuda total como porcentaje del PIB que ya rebasa el 100%. Incluso en la semana la agencia Fitch comentó que los planes de Trump podrían poner en riesgo la calificación de la deuda estadounidense. La deuda está a punto de llegar a los $20 billones. Para tener una idea mejor de lo que representa, si dividimos el total entre los ciudadanos de Estados Unidos, tenemos que cada uno debería más de $61,000 y cada contribuyente tendría que terminar pagando casi $167,000. Seguirse endeudando va en contra de la racionalidad económica y pondría en riesgo el futuro económico de Estados Unidos. Pasando ahora al comportamiento de los mercados financieros en México, el tipo de cambio siguió perdiendo terreno frente al dólar, sobre todo después de lo expresado por el señor Trump en su conferencia de prensa. Como puede verse en esta gráfica, nuestro tipo de cambio siguió bajo presión durante la semana, terminando en 21.51 pesos por dólar, pero habiendo alcanzado niveles inclusive por arriba de los 22 pesos en algunos momentos en el mercado interbancario, sobre todo después de la conferencia de prensa del presidente Trump. Al final de la semana terminamos con una depreciación de 1.2%. La Bolsa Mexicana de Valores terminó la semana con una ganancia relativamente marginal de 0.24%. Por último, las tasas de interés en México se vieron afectadas durante la semana por el entorno internacional. Aquí en la gráfica, las tasas de interés de los bonos de 10 años en México llegaron a niveles de casi 7.80%, terminando en 7.62%. De los indicadores económicos de Estados Unidos, el más relevante de la semana fueron las ventas minoristas, que crecieron 0.6%, ligeramente abajo del 0.7% esperado, pero mejor al 0.2% del mes de noviembre. Si se excluyen automóviles, el crecimiento fue de 0.2%. En la gráfica puede verse la variación anual de las ventas minoristas, que alcanzan ligeramente por arriba del 4%, un muy buen nivel.
Pasando ahora a los temas de México, en la semana tuvimos varios indicadores económicos relevantes que mostraron una lectura mixta con algunos contrastes importantes. En México, la inflación registró durante diciembre un nivel de 0.46%, que resultó ligeramente abajo del 0.52% que estaba esperando el promedio del mercado, con lo cual se alcanza una inflación anual de 3.36%. En la gráfica puede verse cómo la inflación anual ha venido ganando fuerza poco a poco, especialmente en el componente subyacente de mercancías, que ya está por arriba del 4%, como resultado del impacto que ha tenido la depreciación del tipo de cambio sobre algunos precios importantes de la economía. La producción industrial registró una ligera mejoría durante el mes de noviembre al crecer 1.3% real anual respecto al 0.5% que se estaba esperando en el promedio del mercado. En la gráfica puede verse en la barrita el total de la producción industrial y a continuación podemos ver los principales componentes, destacando desde luego la caída continua en minería, menos 9.1%, que ahora estuvo contrastada con un crecimiento de 4.3% en las manufacturas en la gráfica representada por la línea azul, la construcción con un buen resultado también 3.6%, electricidad, gas y agua 2.4%. El consumo privado del mercado interior presentó durante octubre una baja en su dinamismo al crecer 1.8% real anual, que es la tasa más baja que se ha observado desde julio del año pasado. Entre sus principales componentes, los bienes importados registraron una caída de 6.7%, seguramente debido a la depreciación que ha tenido el tipo de cambio. Los bienes de origen nacional, representados en la gráfica por la línea azul oscuro, crecieron 1.1%. Los servicios crecieron 4.5%, como se puede ver en la línea azul claro de esta gráfica. La industria automotriz continuó presentando muy buenos resultados durante el mes de diciembre, como puede verse aquí en la gráfica. Las ventas internas, representadas por la línea azul oscuro, crecieron 19.9% anual. Este es un dato muy positivo. La producción, aquí representada por las barritas, creció 8.7% anual y las exportaciones 4.8%. Creo que vale la pena en esta ocasión echar un vistazo a cómo han venido evolucionando los pronósticos del mercado para la economía mexicana, lo que podemos ver en esta gráfica. En esta gráfica puede verse cuál era la combinación de pronósticos de crecimiento y de inflación que se tenían vigentes para el 7 de noviembre, antes de las elecciones en Estados Unidos. Cada puntito es uno de los analistas del mercado, el puntito rojo es el promedio y, como puede verse, el crecimiento esperado era de más del 2.3%, la inflación menor al 3.7%. Vean en la siguiente gráfica cómo han cambiado las expectativas del mercado, todas moviéndose hacia la izquierda y hacia arriba, es decir, menor crecimiento y mayor inflación. El promedio del mercado arriba apenas del 1.5% de crecimiento y arriba del 4.5% en la inflación. Y vean cómo el rango está muy abierto para el crecimiento, desde 0.6 hasta 2.4%, mientras que la inflación, ahora el más optimista, está arriba del 3.7% y por ahí hay pronósticos del más del 5.8%. Ha cambiado radicalmente. Así, los pronósticos para el 2017 quedarían ahora de la siguiente forma: el crecimiento del PIB un 1.5%, la inflación en 5.5%, tipo de cambio fin de periodo para el cierre del año 22.25 pesos por dólar y la tasa de referencia de la política monetaria para el cierre del año en 7.25%. En principio, parece ser que el 2017 va a ser un año bastante más complicado, pero está en función de lo que decida hacer en los hechos la nueva administración de los Estados Unidos. Durante la semana también trascendió la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, que tenía la intención de agrupar a diferentes sectores para evitar que los precios empezaran a subir de forma desproporcionada. En la semana que está iniciando, habrá que poner atención más a los eventos que a los indicadores económicos que se van a publicar, comenzando por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. En este foro, que ya comenzó, otra vez es noticia el señor Trump, que de acuerdo a fuentes electrónicas especializadas ha llamado obsoleta a la OTAN. Está prediciendo que habrá más países miembros de la Unión Europea que seguirán el ejemplo de Reino Unido de dejar el bloque, y también ha amenazado con tarifas de importación a la empresa alemana BMW sobre su planta de producción de automóviles en México. El siguiente evento al que habrá que poner especial atención será desde luego la toma de protesta y el discurso inaugural del presidente Trump, en donde seguramente delineará cuáles serán los elementos de política que va a perseguir.
Después de todo lo que ha ocurrido, habrá que estar muy pendientes. Para concluir con lo que tenemos en la semana que inicia, habrá también la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. En Estados Unidos los indicadores relevantes serán la inflación al consumidor y la producción industrial del mes de diciembre, y en México la tasa de desocupación del mes de diciembre. Y con esto llegamos al final de este programa número 12 de Economía en Breve. Me gustaría invitarlos a que si encuentran esta información útil, se suscriban al canal para que siempre estén al tanto del acontecer económico de México. Muchas gracias.